Nunca pensé que mi vida llegaría a esto. Con 8 meses de embarazo, me mantuve firme negándome a darle a mi esposo 50,000 pesos para un coche, y en un instante su ira explotó. Antes de que pudiera reaccionar, agarró un palo de madera y me golpeó con todas sus fuerzas, enviando una punzada cegadora de dolor por todo mi cuerpo. Tropecé, perdí el equilibrio y me estampé contra el suelo. Un dolor agudo e insoportable desgarró mi vientre embarazado, y lo que sucedió después fue más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Hola, me llamo Elena Harper y tengo 31 años. Si hace 5 años me hubieras preguntado cómo sería mi vida hoy, te habría contado una historia completamente distinta. Te habría dicho que estaba felizmente casada con el hombre que amaba, que tenía una carrera estable y que las cosas solo podían mejorar. Pero la vida no siempre resulta como la planeamos, ¿verdad? Construí mi carrera en marketing corporativo, trabajando duro para escalar posiciones. Siempre había sido ambiciosa, decidida a forjarme una buena vida. Fue entonces cuando conocí a Ryan Miller, un hombre que en ese momento parecía la pareja perfecta. Era encantador, ambicioso y lleno de sueños. Éramos jóvenes y estábamos enamorados, ansiosos por construir un futuro juntos. En los primeros años de nuestro matrimonio, ambos trabajamos para alcanzar nuestras metas. Yo me enfoqué en mi carrera mientras Ryan exploraba distintas oportunidades profesionales. Creía en él, de verdad lo hacía. Pero hace 2 años todo cambió. Ryan perdió su trabajo. Al principio no le di demasiada importancia. La economía estaba difícil y confié en que se recuperaría. Le aseguré que yo me haría cargo de nuestras finanzas hasta que encontrara algo estable. Después de todo, el matrimonio se trata de apoyarnos en los momentos difíciles, ¿no? No tenía idea de que esto sería el comienzo de mi caída. Al principio, Ryan parecía agradecido. Me aseguraba que estaba buscando trabajo activamente, enviando solicitudes y hasta considerando emprender un negocio. Le creí. Cada mes le daba una mesada de 5,000 pesos pensando que le ayudaría a mantenerse a flote mientras resolvía su situación. Pero los meses pasaron, luego un año, luego otro. Poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Ryan dejó de buscar trabajo, se acostumbró a no hacer nada, se quedaba en casa todo el día, durmiendo hasta tarde, viendo televisión, pidiendo comida a domicilio cara y haciendo compras innecesarias en línea. Con mi dinero. Yo llegaba a casa agotada después de un largo día en la oficina, solo para encontrarlo echado en el sofá como si no tuviera ninguna responsabilidad. Si intentaba hablar con él sobre conseguir un trabajo, siempre tenía una excusa: el mercado está difícil, nadie está contratando, necesito tiempo para planear mi siguiente paso. Siempre era algo. Con el tiempo, empecé a sentirme menos como su esposa y más como su proveedora, o peor aún, como una cuenta bancaria de la que Ryan podía disponer sin límites. Pero aún así, aguanté. Seguía creyendo que esto era solo una mala racha, que algún día todo volvería a la normalidad. No tenía idea de lo mucho peor que se pondría. Todo pasó un martes por la mañana, un día que se suponía debía ser como cualquier otro. Desde hacía semanas me sentía extraña, siempre cansada. Incluso después de dormir bien toda la noche, en el trabajo me mareaba, y comidas que antes me encantaban ahora me revolvían el estómago. Al principio pensé que era solo estrés. Después de todo, tenía un trabajo demandante y un esposo que no aportaba absolutamente nada en la casa. Pero luego mi periodo se retrasó. Intenté no entrar en pánico. Siempre había sido regular, así que faltar un mes no era algo que pudiera ignorar. Esa mañana, antes de ir a la oficina, compré una prueba de embarazo en la farmacia. Ni siquiera le dije a Ryan. Primero quería estar segura antes de hablar. En cuanto vi las 2 líneas rosas, sentí como mi respiración se atascaba en la garganta. Estaba embarazada. Una oleada de emociones me golpeó de golpe: sorpresa, incredulidad, miedo, esperanza. Esto no estaba planeado, pero en el fondo sentí un destello de felicidad. Tal vez, solo tal vez, este bebé fuera el inicio de algo mejor. Una llamada de atención para que Ryan reaccionara, madurara y finalmente se hiciera responsable. No pude guardármelo para mí. Esa noche, senté a Ryan y le di la noticia. Estoy embarazada. Esperaba emoción, alegría, una promesa de que lo haríamos juntos. Pero en vez de eso, Ryan solo me miró inexpresivo, como si le hubiera dicho algo sin importancia. ¿Estás segura?, preguntó con voz plana. Sí, me hice una prueba esta mañana. Se recargó en el sofá y se frotó las sienes. Supongo que eso significa más gastos. Mi estómago se hundió. Ese fue su primer pensamiento. No emoción, no felicidad, solo dinero. Ryan,
Vamos a tener un bebé, dije, tratando de mantenerme firme. Tenemos que empezar a prepararnos, citas con el doctor, a ahorrar, pensar en nuestro futuro. Se rió con burla. Actúas como si no tuviera ya suficiente estrés. Sabes que he estado tratando de resolver las cosas. Resolver las cosas. No había movido un solo dedo en más de un año. Sentí como mi esperanza se desmoronaba. Había pensado que este sería el momento en el que, finalmente, cambiaría, que buscaría trabajo, que empezaría a aportar, que sería un esposo, y pronto un padre. Pero en el fondo, supe que nada iba a cambiar. Mi embarazo avanzó y, con cada mes que pasaba, mis responsabilidades se duplicaban, no solo en el trabajo, sino también en casa. Ryan no hizo nada para apoyarme, no me acompañó a ninguna consulta médica, nunca preguntó cómo me sentía y ni siquiera parecía reconocer que estaba esperando a su hijo. En vez de eso, se volvió aún más flojo. Yo era la que trabajaba jornadas larguísimas, pagando los chequeos médicos y ahorrando dinero para el bebé, mientras él se quedaba en casa gastando lo que con tanto esfuerzo ganaba. Había días en los que ni siquiera se molestaba en preguntarme cómo estaba. A los 6 meses de embarazo, estaba agotada. Me dolía la espalda todo el tiempo. Mis pies estaban hinchados y luchaba por equilibrar el trabajo y la vida en casa. Necesitaba apoyo, pero a Ryan solo le importaba el mismo. La única vez que hablaba de dinero era para pedirme más. Fue entonces cuando me pidió 155,000 pesos para comprarse una motocicleta. Me quedé en shock, pero para ese punto estaba demasiado cansada para discutir. Pensé, bueno, tal vez esto lo haga feliz, tal vez así deje de pedirme cosas por un tiempo. Así que le compré la moto, esperando que eso calmara sus exigencias. Me equivoqué. 2 meses después, con 8 meses de embarazo, apenas podía caminar sin que me doliera la espalda. Ya solo contaba los días para finalmente sostener a mi bebé en brazos, pero Ryan tenía otra demanda. Esa noche, cuando llegué del trabajo, lo dijo como si nada. Necesito 50,000 pesos. Parpadeé, confundida. ¿Para qué? Se inclinó hacia adelante. Quiero comprar un coche, algo más presentable. Lo miré, tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿Un coche? Después de que apenas 2 meses antes le había comprado una motocicleta, después de que yo había sido la única pagando todo, algo dentro de mí se rompió. ¿Hablas en serio, Ryan? Estoy a unas semanas de dar a luz y ¿me estás pidiendo dinero otra vez? ¿Para un coche? Su mandíbula se tensó. ¿Cuál es el problema? Ganas buen dinero. Yo también debería poder tener cosas bonitas. Cosas bonitas. Mi voz se quebró. Ni siquiera tienes trabajo, Ryan. He estado trabajando hasta el agotamiento mientras tú te quedas aquí sin hacer nada. Ya terminé. No voy a darte ni un centavo más. Y en ese momento lo vi. Esa chispa de furia en sus ojos. Antes de que pudiera reaccionar, agarró el palo de Herling de sus días de universidad, ese que siempre guardaba como recuerdo, y lo lanzó contra mí con toda su fuerza. El impacto fue brutal. El dolor explotó en mi cuerpo y caí al suelo, sujetándome el vientre. Un dolor agudo y desgarrador me atravesó. Por primera vez en mi vida, sentí un miedo real. ¿Mi bebé estaba bien? Mi visión se volvió borrosa. El sonido de mi corazón retumbaba en mis oídos. Intenté respirar, pero me costaba. Apenas podía registrar lo que estaba pasando cuando, de repente, Ryan se quedó inmóvil. Respiraba con dificultad. Sus manos temblaban cuando se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Y luego, sin más, entró en pánico. Salió corriendo, dejándome ahí, tirada en el suelo frío, luchando por respirar. Aterrada por mi bebé. El dolor me desgarró. Mi cuerpo yacía en el suelo frío mientras jadeaba en busca de aire. Instintivamente, mis manos se aferraron a mi vientre. Mi mente corría con un solo pensamiento aterrador: ¿mi bebé sigue bien? Intenté moverme, pero cualquier pequeño esfuerzo enviaba oleadas de dolor a través de mis costillas. Mi respiración era irregular, mi visión borrosa, y toda la habitación parecía girar a mi alrededor. Necesito ayuda. Con esfuerzo, giré la cabeza lentamente, buscando mi teléfono. Estaba a solo unos metros de distancia, caído en el suelo cuando me desplomé. Apreté los dientes y me obligué a moverme. Cada centímetro que avanzaba era una agonía, pero no podía detenerme. Con manos temblorosas, estiré los dedos hasta que por fin rocé el teléfono. Con la poca fuerza que me quedaba, lo agarré y desbloqueé la pantalla. Sabía exactamente a quién llamar. Nathan Brooks. Mi mejor amigo.
Nathan había sido mi persona de confianza durante años. Siempre estuvo ahí para mí, incluso cuando yo me negaba a ver la verdad sobre Ryan. Me advirtió. Me dijo que merecía algo mejor, pero yo había sido demasiado ciega, demasiado ingenua, aferrándome a la esperanza de que Ryan cambiara. Ahora, mientras intentaba marcar su número con manos temblorosas, recé para que contestara. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Elena, su voz sonó a través del altavoz. Hola, ¿qué pasa? Jadeé, interrumpiéndolo. Nathan, por favor, ayúdame. Mi voz era apenas un susurro, débil y temblorosa. Hubo un silencio abrupto del otro lado. Elena, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Traté de hablar, pero mi garganta se cerró. Ryan, él, me golpeó. Las palabras apenas salieron. Me dolía todo. Tengo mucho dolor, no sé si el bebé está bien, por favor. Nathan, necesito ayuda. Escuché cómo inhalaba con fuerza. ¿Dónde estás? ¿Estás en casa? Sí, voy en camino, quédate conmigo. Sí, solo aguanta. Su voz estaba cargada de urgencia, de preocupación, pero también de algo más, determinación. Conocía a Nathan. Cuando hacía una promesa, nunca la rompía. El teléfono se deslizó de mi mano. Mi cuerpo estaba demasiado débil para sostenerlo por más tiempo. Solo tenía que aguantar. Los minutos se sintieron como horas. El dolor en mi costado era insoportable, y el miedo me envolvía como nunca antes. Mantuve mis manos sobre mi vientre, protegiendo a mi bebé, rogándole en silencio, por favor, aguanta, mi amor, quédate conmigo. Entonces, escuché pasos. La puerta se abrió de golpe. Y de repente, Nathan estaba ahí. Su rostro reflejaba puro pánico mientras corría a mi lado. Dios mío, Elena. Sus manos temblaban en el aire, dudando si tocarme, como si tuviera miedo de lastimarme aún más. Luego, su mirada bajó a mi vientre. Tenemos que llevarte al hospital ahora mismo. Asentí débilmente, apenas capaz de mantener los ojos abiertos. Nathan no perdió ni un segundo. Nathan me levantó con cuidado en sus brazos, sosteniéndome como si estuviera hecha de cristal. Dejé que mi cabeza descansara contra su pecho. Me sentía a salvo, pero el miedo seguía ahí, atenazándome. Todo se convirtió en un borrón, el viaje en auto, las sirenas, las luces del hospital. Mi cuerpo se sentía pesado, y el cansancio amenazaba con arrastrarme, pero entonces escuché una voz. Elena, quédate conmigo, vas a estar bien. Nathan. Me aferré a su voz, negándome a soltarla. La siguiente vez que abrí los ojos, estaba en una cama de hospital. Las luces fluorescentes me hicieron entrecerrar los ojos. Todo era demasiado fuerte, demasiado abrumador. Mi cuerpo dolía por todas partes, y el dolor en mis costillas hacía que respirar fuera difícil. Y entonces recordé. El bebé. Me incorporé demasiado rápido, ignorando el dolor punzante en mi costado. Mi corazón martillaba en mi pecho mientras llevaba las manos a mi vientre. ¿Mi bebé estaba bien? Antes de que el pánico pudiera apoderarse de mí, una voz habló. Elena. Giré la cabeza y vi a un médico de pie junto a mi cama, hojeando un expediente. Tu bebé está a salvo. Un sollozo de alivio escapó de mis labios. Oh, gracias a Dios. Me recosté contra las almohadas, sintiendo como mi cuerpo entero temblaba. El doctor me dedicó una sonrisa tranquilizadora. Tienes una costilla fracturada y varios moretones, pero, afortunadamente, el bebé no sufrió ningún daño. Tienes mucha suerte. Suerte. Esa palabra me sonó extraña. No me sentía afortunada, me sentía rota. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Nathan entró apresurado, su rostro aún reflejando preocupación. Elena. Su voz era suave, pero la forma en que dijo mi nombre hizo que mi pecho se apretara. Llamé a la policía. Parpadeé sorprendida. ¿Lo hiciste? Él asintió. Tienes que denunciarlo, Elena. Ryan no puede salirse con la suya. Tragué saliva. Había pasado años poniendo excusas por Ryan, convenciéndome de que las cosas mejorarían, pero ahora, acostada en esa cama de hospital, golpeada y adolorida, la verdad era imposible de ignorar. Las cosas nunca mejorarían. Tenía que detener esto, no solo por mí, sino por mi hija. Respiré hondo. Daré mi declaración. Nathan asintió con firmeza y apretó mi mano. Estoy aquí.
Unos minutos después, un oficial de policía entró en la habitación. Su rostro era serio, pero su mirada transmitía amabilidad. Sacó una libreta y un bolígrafo. Señorita Harper, entiendo que fue atacada. ¿Puede decirme exactamente qué ocurrió? Tragué saliva. Mis manos se aferraron con fuerza a la manta. Esto era todo. No más excusas, no más fingir. Le conté todo. A la mañana siguiente, la policía volvió a llamar. Tenemos a Ryan bajo custodia. Escuchar esas palabras envió una ola de alivio y miedo a través de mí. Alivio porque, finalmente, lo habían atrapado. Miedo porque no sabía qué pasaría después. Pero Nathan no me dejó caer en la duda, me sostuvo, me apoyó. Me impulsó a defenderme. Presenté cargos. Solicité el divorcio. Nathan me ayudó a encontrar los mejores abogados para asegurarme de que Ryan enfrentara la justicia. Y mientras me recuperaba en mi cama de hospital, con las heridas que él me dejó marcando mi piel, supe que era el final de una historia. Y el comienzo de otra. Me di cuenta de algo, finalmente estaba tomando el control de mi vida, y esta vez, no estaba sola. El día después del arresto de Ryan, me dieron el alta del hospital. Nathan insistió en llevarme a su departamento en lugar de dejarme ir sola a casa. No volverás ahí hasta que sepamos con certeza que está encerrado para siempre, dijo con firmeza. No discutí, estaba demasiado débil, demasiado agotada física y emocionalmente para siquiera pensar en regresar a esa casa, a ese lugar donde me lastimó. Pero no iba a sentarme a esperar. Había terminado de ser una víctima. Nathan trabajó sin descanso para ayudarme a construir mi caso. Tenía contactos en el ámbito legal y se aseguró de que tuviera al mejor abogado disponible. En cuestión de días, mi equipo legal había reunido todas las pruebas necesarias. Informes médicos mostrando mi costilla fracturada y los moretones. El dictamen del doctor confirmando que mi bebé pudo haber resultado lastimado. Los reportes policiales que probaban que Ryan intentó huir de la escena. Registros financieros que demostraban cómo me había manipulado durante años. Testimonios de amigos y vecinos que habían sido testigos de su comportamiento irresponsable. Después vinieron los papeles del divorcio. Quería que se los entregaran a Ryan mientras aún estaba detenido. Quería que supiera que este era el final. No más segundas oportunidades. No más control sobre mi vida. El día que mi abogado me entregó la petición de divorcio finalizada, sentí algo que no había sentido en años, alivio. Pero aún quedaba una última batalla. El juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Me senté en la sala del tribunal con las manos apretadas, tratando de controlar mi respiración. La habitación era fría, estéril y llena de gente, abogados, periodistas y extraños que no sabían nada de mi dolor. Pero mis ojos no estaban en ellos. Estaban en él. Ryan estaba sentado en el banquillo de los acusados. Su arrogancia habitual había desaparecido. Su cabello, que alguna vez estuvo perfectamente peinado, ahora lucía descuidado. Su camisa estaba ligeramente arrugada. Pero, a pesar de su apariencia desaliñada, sus ojos seguían reflejando la misma soberbia de siempre, como si creyera que, de alguna manera, iba a salirse con la suya. No lo haría. Yo ya no era la misma mujer que lo excusaba. Ya no era su proveedora. Estaba ahí para asegurarme de que nunca más tuviera la oportunidad de lastimarme, ni a mí, ni a mi hijo. La fiscalía presentó el caso frente al juez, exponiendo cada prueba, pieza por pieza. Abuso financiero, años exprimiéndome dinero, negándose a trabajar y exigiéndome más. Manipulación emocional, el daño psicológico que su indiferencia me causó. Agresión física, el brutal ataque que me dejó herida y puso en riesgo la vida de mi bebé. Esta vez, él no tenía escapatoria. Se presentaron los informes médicos que confirmaban que tenía costillas fracturadas. El informe policial evidenció el intento inmediato de Ryan por huir de la escena, demostrando su culpabilidad. Incluso se reprodujeron en la corte las grabaciones de sus amenazas, las que hizo por teléfono después de que presenté la solicitud de divorcio. El abogado de Ryan intentó darle la vuelta a la situación. Mi cliente actuó en un momento de angustia emocional, argumentó. No tiene antecedentes de violencia. Este fue un incidente aislado y lamenta profundamente sus acciones. Casi me reí. Años de negligencia emocional. Control financiero. Y luego casi me mata a golpes estando embarazada. Esto no fue un momento de debilidad. Así era él siempre. Luego llegó mi turno de testificar. Me puse de pie, respiré hondo y me dirigí al juez.
Durante años le di todo, dije con voz firme, mi amor, mi confianza, mi apoyo financiero. Y la primera vez que le dije que no, me golpeó. La sala quedó en absoluto silencio. Tragué saliva con fuerza, obligándome a mantenerme firme. No solo me lastimó, pudo haber matado a nuestro hijo, si no hubiera luchado por mantenerme consciente. Si no hubiera pedido ayuda, ni siquiera sé si estaría aquí hoy. Miré directamente a Ryan. Él no sostuvo mi mirada. Ese hombre sentado ahí no es una víctima, es un cobarde, y no voy a pasar ni un segundo más de mi vida temiéndole. Cuando terminé, solté el aire que había estado conteniendo. Mis manos temblaban. Sentí la presencia de Nathan detrás de mí, sólida y firme. Un recordatorio de que no estaba sola. El juez escuchó a ambas partes antes de dar su veredicto. Culpable. El rostro de Ryan apenas cambió, pero lo vi. Ese destello de sorpresa en sus ojos. Tal vez, por primera vez, entendió que no era invencible. Luego vino la sentencia. El juez no tuvo piedad. Ryan fue condenado a una larga pena de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. Nunca más podría lastimarme. Nunca más podría lastimar a mi hijo. Mientras los guardias se lo llevaban, lo miré una última vez. Sin disculpas. Sin remordimientos. Pero tampoco los necesitaba. Él ya no significaba nada para mí. Yo había ganado. Unas semanas después del juicio, mi divorcio se finalizó. Sostuve los papeles en mis manos, leyendo y releyendo las palabras que lo hacían oficial. Ya no era Elena Miller. La mujer atrapada en un matrimonio tóxico. Yo era Elena Harper. Una mujer que había luchado para salir de la oscuridad. Ryan no era más que un capítulo. Uno que se había cerrado para siempre. Nathan estuvo a mi lado en todo momento. Se sentó conmigo en cada reunión legal. Se aseguró de que estuviera a salvo. Y me recordó, una y otra vez, que no estaba sola. Pero el momento más importante de todos llegó exactamente 9 meses después de que descubrí que estaba embarazada. Después de todo el dolor. Después de todas las batallas. Di a luz a una hermosa niña. En el momento en que la sostuve en mis brazos, todo lo demás desapareció. Era pequeña, delicada y perfecta. Sus diminutos dedos se aferraron a los míos, y sus suaves rizos castaños me recordaron mucho a mí misma. Pero sus ojos eran puros, llenos de vida. Intactos por el pasado. Nathan estaba a mi lado, su rostro iluminado por algo que nunca antes había visto en él. Admiración. Es increíble, Elena susurró, tienes suerte de tenerte como madre. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Creo que la afortunada soy yo. Nathan había estado ahí para mí cuando más lo necesité. Luchó por mí, me protegió y me recordó mi propia fuerza cuando sentí que ya no me quedaba ninguna. En algún punto del camino, nuestra amistad cambió. Ya no era solo consuelo. No era solo lealtad. Era amor. Una noche, mientras acunaba a mi hija para dormir, Nathan se paró a mi lado. Se veía nervioso, más nervioso de lo que jamás lo había visto. Elena, empezó, sé que tal vez este no sea el mejor momento, pero tengo que decirlo, te amo. Me quedé sin aliento. Te he amado por mucho tiempo, continuó, y quiero estar aquí, no solo como tu amigo, sino como algo más. Mi corazón latía con fuerza. Tomó suavemente mi mano. ¿Nos darías una oportunidad? ¿Me dejarías amarte como mereces? No dudé. Sí. Unos meses después, Nathan y yo nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima. No porque necesitara que alguien me salvara, sino porque finalmente había encontrado a alguien que realmente me amaba. Sin condiciones. Sin exigencias. Sin control. Y junto con nuestra hija en brazos, comenzamos una vida nueva. Una vida llena de amor, respeto y felicidad. Ryan no era más que un recuerdo lejano. Una sombra de un pasado que ya no tenía poder sobre mí. Por primera vez en años, era libre. Y eso era suficiente.